Hola y bienvenidos a la provincia de Ávila. Sin duda alguna, la historia de Castilla y León e incluso su denominación se cuenta a través de estas construcciones. En nuestra comunidad autónoma hay centenares de estos castillos y más de una quincena se sitúan en la provincia de Ávila. Nacidos como símbolo de poder y con marcado carácter defensivo, el devenir de los tiempos nunca ha sido ajeno a estas fortalezas que pueblan nuestra geografía. Comienza nuestro paseo por la ruta de los castillos de la provincia de Ávila. ¿Nos acompañan? Y comenzamos nuestro paseo por la ruta de los castillos de la provincia de Ávila, aquí en Ladrada, ante esta imponente construcción. Nos acompaña Roberto Aparicio, alcalde de este municipio, sin duda un activo muy importante para vuestro pueblo. El más importante, la insignia y la bandera de nuestro municipio, y bueno, pues que hace que aquellos que nos visitan pues tengan esta referencia, paren, porque se ve al llegar a nuestro municipio, y lo visiten y visiten el resto del pueblo. Sin duda alguna, los castillos siempre han tenido una historia defensiva detrás, una historia señorial, pero ahora mismo en el siglo XXI muchas actividades, da mucho juego, ¿no?, este tipo de construcciones. La verdad es que sí, el Castillo de Ladrada se está utilizando mucho, es plató de rodajes continuos de televisión, series, películas, pues como Águila Roja, como Isabel, como Reinas, como El Ministerio del Tiempo. Muchas de estas series de actualidad se están rodando en nuestro castillo, capítulos de estas series, y luego la actividad que el ayuntamiento en esta legislatura le está dando pues es bastante, bueno, sin descanso, ¿no? Durante el verano hemos visto pasar por este castillo a Luarna Lubre, hemos visto pasar a Carlos Núñez, a Anthony Blake, a grupos de primer orden en la esfera del espectáculo y del arte, de la cultura española. Y bueno, pues luego las exposiciones, tanto itinerantes, en las que colabora la Diputación Provincial, como las propias que vamos haciendo desde el Ayuntamiento de Ladrada, pues tienen sus visitantes y hace que la gente de Ladrada y quienes nos visitan tengan ese añadido que ya el propio castillo les ofrece. Roberto, ¿tenéis algún proyecto para este castillo en los próximos años? ¿Qué pensáis hacer con él? La idea es hacerle algo más accesible. Estamos pensando en darle una accesibilidad total a una parte de la muralla y casi al 80%, porque por arriba, por la fortaleza, pues no se va a poder pasar porque no hay posibilidad para hacerlo accesible, pero sí dotarle de más accesibilidad, y esos visitantes que no pueden por sus propios medios acceder a ciertos puntos, pues que puedan acceder, y luego continuar con esa programación cultural que se está realizando durante todo el verano y durante todo el año en nuestro castillo. Seguiremos con exposiciones, seguiremos haciendo cursillos, y hay una idea de incluir la posibilidad de acercarlo a empresas para sus propios eventos, que tengan la posibilidad de, en este castillo, pues hacer sus reuniones y sus convenciones, etcétera, etcétera. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestro castillo, y ahora solo nos queda traspasar esa gran puerta y conocer toda su historia y toda su magia. Y a la puerta de esta fortaleza nos sale a recibir Enrique, que será nuestro guía durante el recorrido por el castillo de Ladrada. Nos encontramos frente a una estructura que data del siglo XIII en origen, una pequeña parroquia de lo que era la antigua el concejo de Ladrada. Lo que es la estructura posterior del castillo data ya del siglo XIV, 1393, que es cuando Enrique III otorga el título de Villa Ladrada y la convierte en un señorío independiente de la Corona de Ávila. El origen del castillo viene de una antigua iglesia, y sobre esa iglesia, de una planta basilical que luego podremos ver en el interior, lo que se hizo fue transformarla en un castillo fortaleza, ¿no? De inicio una fortaleza ruda y rústica, con el paso del tiempo se fue acentuando un poquito más ese estilo palaciego, ¿no?, hasta convertirse en un estilo casi renacentista. Pero que mantuvo todos sus elementos defensivos, especialmente en la parte exterior.
Apreciamos un recinto amurallado, con almenas y merlones, e incluso saeteras. Lógicamente tenemos este foso, un foso seco, que hacía un poco de parapeto defensivo frente a las posibles incursiones. Aún así, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que esta zona era una zona ya pacificada en la época de la Reconquista, cuando se edifica el castillo, con lo cual los elementos defensivos son más intimidatorios que a nivel funcional práctico. Y por esa razón, más que su función defensiva, este castillo destacó por su función simbólica, como reflejo del poder de la villa. Hasta la época de la construcción del castillo, toda la zona dependía un poquito de la zona de Ávila. En el momento en que Enrique III otorga esas cartas de villazgo y Ladrada es uno de los primeros lugares de aquí del Valle del Tietar en la que adquiere ese título de villa, le confiere, ya os digo, esa gran importancia. Ahora pasamos al interior del castillo. Nos recibe el patio de armas, de estilo clásico y corte renacentista, la zona noble del castillo. Era una zona de estar, de recreo, de vivienda incluso, ¿no? Una cosa característica de este patio es que solamente tiene 3 lados. El cuarto muro, digamos que sería ese muro directamente adosado a lo que era la antigua iglesia. Un castillo que comenzó su declive entre los siglos XVIII y XIX, terminando en estado de ruina en el XX. La sillería y piedra originales fueron destinados a la cantería del pueblo y por lo tanto la imagen que podemos contemplar ahora proviene de una rehabilitación llevada a cabo entre 2000 y 2004. Hasta ese momento lo único que había era aquí 1,5 metros de tierra que lo cubría todo. Fue durante esas excavaciones arqueológicas cuando se recogen elementos propios del siglo XVI, piezas estructurales que se van incorporando al patio para dotarlo de la imagen que tendría en su momento, que es lo importante. Para empezar, debajo de nuestros pies tenemos un aljibe que data ya de la época de la parroquia, es un depósito de agua cerrado de cerca de 40 metros cuadrados y que ya os digo que data de la época de la parroquia, siglo XIII, ya sería parte original. Se restauró y en la actualidad conserva perfectamente también el agua de lluvia y lógicamente es con lo que se abastecían en su época el castillo. Todo el empedrado del piso superior ya sería parte original y si nos vamos un poquito a la decoración que tenemos a nuestra espalda, distinguimos muy bien los elementos originales. Si os fijáis un poquito en las columnas, distinguimos por esa textura rugosa la antigüedad de la piedra. Fijaros en los capiteles, lógicamente los que están grabados serían todos partes originales, y si nos vamos a los escudos de armas, tenemos uno que es original y que sería este primero, que corresponde a don Álvaro de Luna, condestable de Castilla y señor de aquí también de Ladrada. De la decoración del piso superior, 2 elementos muy sencillos. Por un lado, ese perlado abulense, esas bolas del gótico isabelino. Fijaros, debajo de los focos tenemos esa pequeña muestra de las piezas originales. Y de la barandilla del piso superior, de toda la balaustrada, solamente hay una pieza que es la original, y es la que está a la derecha de esta primera columna. Ese ojo de buey completo es la única pieza original que se sacó en las excavaciones arqueológicas y a partir de ahí se sacó todo el trazado del patio, en definitiva para dotarlo de la imagen que tendría en su momento. Ahora pasamos a la denominada Casa del Alcaide, un personaje que haría las veces de gestor en ausencia del señor del castillo. Lo importante de esta sala es la azulejería que podéis ver en todo el zócalo que la recorre. Es la joya patrimonial que tenemos aquí en el castillo, ¿vale? Representa azulejería de los siglos XIV, XV, de estilo mudéjar, en una técnica que es la técnica de arista. Lo importante de toda esta azulejería y en realidad de todas las salas, que pues representa un poco la decoración típica que tendría en su momento todas las estancias, ¿no? Y referente a la azulejería, lo que os comentaba es que es importante aquí en el castillo porque no se trajeron de ninguna fábrica al uso de las grandes fábricas de Toledo ni de Alcalá de Henares, sino que toda esta azulejería que podemos ver se fabricaron aquí, en los propios hornos del castillo. Siguiendo los pasos de Enrique, accedemos a la parte superior del castillo, aunque antes nos sorprende un inquilino que debe llevar mucho tiempo alojado en las mazmorras de este castillo. ¿Quién anda ahí? Pardiez. Mis ojos se duelen con tanta luz, acostumbrados como los tengo ya a la perpetua oscuridad en la que vivo. ¿Qué quieren vuesas mercedes? ¿Acaso vienen a liberarme? Mi delito he pagado ya con creces. Estamos en la Torre Albarrana,
La torre de Albarrana es una torre defensiva que conecta con el perímetro exterior del castillo. En origen la palabra albarrana viene de albarraní, un término árabe, que significa extranjero, ¿no? O adelantado, ¿no? Nosotros lo entendemos como torre avanzada, ¿no? Por eso esa denominación de torre albarrana. Característica de esta torre sobre todo es su base pentagonal y ya os digo, ¿no? La función de ser torre adelantada, comunicaba con el perímetro exterior en origen. En otras construcciones este suelo era de madera. De esa manera, cuando había un asedio en la parte exterior del castillo, eliminaban esa parte intermedia y quedaba aislada la torre de la parte interior del castillo, ¿no? Una torre conectada con el paso de ronda, por donde los soldados caminarían vigilando el exterior del castillo. En origen, la parte baja que vemos estaría cubierta por esa techumbre de madera de lo que era la primitiva estructura de la iglesia. Hoy podemos, de alguna manera, gracias a que la encontramos a cielo abierto, no se terminó la reconstrucción, podemos apreciar claramente lo que es toda la estructura de la planta. La torre del homenaje, como es la principal torre de cualquier edificación, ¿no? De cualquier estructura defensiva. Características de esta en concreto: está edificada sobre lo que era la base del ábside de la cabecera de la iglesia. En origen, ya os digo que la iglesia poseía una torre del campanario. Al transformarse en castillo, lo que hacen es derribar esa torre del campanario y en su lugar proceden a construir la torre del homenaje, ¿no? Símbolo del poder civil, el poder señorial ya en la zona. Además, este castillo, desde que fuera rehabilitado, acoge en su interior un centro de interpretación histórica. Es el referente que en su momento pues, se puso aquí en el castillo y es un poquito pues, lo que es la historia del Valle del Tietar, que es donde nos encontramos. Y lo que se hace es un recorrido desde los primeros pobladores, se va haciendo, pasando por las diferentes estancias del centro de interpretación y es justamente eso, un recorrido histórico. Empezamos, como os he comentado, con los primeros pobladores, pasamos luego al siglo XV-XVI y lo último es una parte en la que ya está pues, exactamente el siglo XX. La última parte, que es un pequeño museo arqueológico que hemos inaugurado hace aproximadamente 1 año y medio, y es justamente eso, están todos los restos que se encontraron en las obras de excavación y de recuperación de este castillo. Y quizá lo más reseñable de esa sala es la colocación de las estelas funerarias. En las obras igual de recuperación y de excavación se encontraron muchas estelas funerarias y están en esa sala que se inauguró hace 1 año y medio. Y a escasa media hora de la capital abulense encontramos el Castillo de Villaviciosa, una fortaleza localizada en la localidad del mismo nombre perteneciente al municipio de Solosancho y que comparte sierra con el Castillo de Manquiospese. Se construyó en 2 etapas diferentes. En el siglo XV fue mandado construir con el fin de vigilar el paso desde el Valle de Amblés a la Sierra de la Paramera. Presenta un recinto rectangular con troneras de ojo de cerradura invertido, escoltado por un torreón y una esbelta torre cilíndrica de 14 metros de altura en la esquina suroeste. En el segundo periodo de construcción, en el siglo XVI, se llevó a cabo la ejecución de la Torre de las Damas, la cual es un saliente con forma de ábside con pequeñas garitas. Esta torre cuenta con 2 puestos de vigilancia, una ventana plateresca con decoración de arco de medio punto con venera en el tímpano sobre columnas con reja de hierro. En la actualidad el castillo de Villaviciosa es un hotel. Y volviendo al Valle del Tietar, visitamos el castillo de Montbeltrán, o Castillo de los Duques de Alburquerque. Fue erigido por Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, sobre el último aterrazamiento de la sierra, en una posición estratégica que domina todo el barranco. El conjunto está formado por una barbacana de muro bajo con gran talud, que va delimitando el cuerpo de planta rectangular con torres angulares, todo rematado con merlones cuadrados que en el núcleo central se levantan sobre hileras de arquillos a modo de ménsulas, meramente decorativas sin ninguna función defensiva.
Es probable que en un principio tuviera foso, pero en el siglo XVI, coincidiendo con la reforma para adaptar el castillo a residencia, se debió rellenar, suprimiendo entonces el puente levadizo y construyendo la portada renacentista por la que se accede al castillo en la actualidad. El interior se encuentra muy deteriorado, con un patio central columnado alrededor del que se disponen las habitaciones de residencia, capilla y servidumbre. Las torres presentan techos abovedados que en la del homenaje, completada con pisos desmontables de madera, impedía el acceso de los asaltantes por el interior de la torre. El castillo ha permanecido vinculado a la Casa de Alburquerque a través de los siglos, hasta la actualidad, habiendo sido habitado ocasionalmente por sus titulares. También en el Tietar visitamos Arenas de San Pedro, otro de los municipios de este valle y de la provincia de Ávila que atesora un castillo, en este caso con nombre propio, o más bien con nombres propios, y aunque el oficial es el de Castillo del Condestable Dávalos, también es conocido como Castillo de Don Álvaro de Luna, e incluso, por el más romántico de todos, el Castillo de la Triste Condesa. Se mandó construir alrededor de 1395, se construyó en tiempo récord. En 1420, 1422, 23 ya estaba terminado y para ello confluyeron un montón de circunstancias, entre ellas que hubo un impuesto de construcción que además de la parte económica incluía materiales y mano de obra, que el señorío de Arenas tenía barrio musulmán y barrio judío y participaron de la construcción, y eso le da ciertas características al edificio que rompen un poquito con lo que estamos acostumbrados con otros castillos del siglo XV. Al igual que el de Ladrada, este no es un castillo defensivo, sino que sería un castillo palaciego de control de dominios y residencial. Tendríamos un pequeño patio central y alrededor la distribución de toda la vivienda. En la planta de abajo, cuadras, cocinas, almacenes, zona de los criados. Y la primera planta serían las salas de la nobleza. ¿Qué influye esto en la construcción? Bueno, pues al no ser un castillo defensivo, pues su ubicación fue diferente, no está en lo alto de una cima, de una loma, está en el centro de población, no tiene doble muralla, el muro tiene ventanas, son ventanas muy grandes y mucho más importante que todo esto, la torre del homenaje sobresale del muro cuando normalmente suele estar dentro porque es una fortaleza dentro de otra fortaleza, en caso de ataque tienen que estar doblemente protegidos. El hecho de tener la torre hacia el exterior, aprovechar todo el patio, influyó para que fuera un castillo que no necesitara un aljibe. También su ubicación era idónea para ello. Tenemos que plantearnos que por la zona sur era por donde se distribuía principalmente la población de Arenas, dejando la zona norte un poquito más despejada. Cuando llovía, el agua caía por la calle principal aproximadamente, llegaba a la zona del castillo, barría hacia los dos lados. Entonces por el lado norte quedaba todo el agua limpia y por el lado sur limpiaba las letrinas del castillo. Fue uno de los primeros castillos de esta zona en disponer de letrinas en esa época. El hecho de tener tres culturas en la construcción lo dotó de características especiales. Por ejemplo, tenemos un tejado de teja, que no es tan habitual en castillos de esta época. Tenemos diferencias en la construcción, por ejemplo, de las ventanas. Tenemos diferentes estilos, desde el gótico, que era el propio de aquella época, a influencia más mudéjar, musulmana. También tenemos algún elemento un poquito más discreto de la arquitectura judía. Y como es lógico en este tipo de edificaciones, toda fortaleza tiene que tener un fantasma. El del castillo del Condestable Dávalos se nos aparece en esta misma sala. Bienvenidos, mi nombre es Marta Mencía de García y Márquez. Y sí, tengo más de 600 años. Y no os voy a dar el secreto de mi belleza. Yo empecé viviendo en este castillo cuando era muy pequeña. Mi madre era la cocinera jefe. Hacía unas patatas revolconas buenísimas. Mi primer señor, el condestable Ruy López Dávalos. Las malas lenguas dicen que era muy poderoso, que tenía castillos desde Andalucía a Santiago de Compostela, pero yo nada más que vi este. Y este le hizo porque era un poco presumido y quería ostentar su nuevo poder que se le había dado Enrique III de Trastámara
como privilegio de villazgo. Y claro, aquí vinimos. Luego cambiaron de señor, estábamos un poco nerviosos, el conde de Benavente. Ni se le vio ni se le apareció, pero se lo regaló a su hija, mi doña Juana de Pimentel, como dote al casarse con don Álvaro de Luna. Mi doña, cuando me vio, dijo: esta chica promete. Me compró este maravilloso vestido. Me enseñó a leer, me enseñó a escribir y me enseñó a ser educada. Así que, claro, me convirtió en su dama de compañía. Pero cuando se lo regaló como dote de boda, se lo regaló porque se casó con Álvaro de Luna. ¡Ay, don Álvaro de Luna! Cuando le vi, ¡qué guapo! ¡Qué elegante! ¡Qué regio! ¡Qué bofetón me dio mi madre cuando me vio con la cara de Pánfila! Niña, niña, baja, baja, que no es para ti. ¿Cómo que no es para mí, mamá? Pues el hijo bastardo del copero mayor con la hija de la cocinera del castillo del condestable. Claro, luego me enteré que era condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago, privado del rey, señor de más de 70 villas. Obviamente no me podía enamorar de él. Eso sí, quien se enamoró de él fue Isabel de Portugal, la reina de Castilla, esa arpía. Como mi don Álvaro la rechazó, urdió toda la trama para que le cortaran la cabeza en Valladolid en 1453. Mi doña se puso un poco triste y empezó a firmar sus cartas como la triste condesa. Pero vamos, 2-3 días la duró la tristeza, porque luego, claro, Juan II primero y luego Enrique IV quisieron ambos quitarla todas sus posesiones, y ella, en vez de enfrentarse a los dos reyes y estar en una torre llorando, decidió que lo suyo era conseguir sus propiedades, y lo consiguió. Y luego está mi doña, mi María de Luna, mi niña. En un principio María iba a casarse con Diego Pacheco, el privado de Enrique IV, pero como os he dicho, mi doña y el rey no se llevan muy bien, así que ese matrimonio como que no convenía. Y una mañana, a las 4 de la mañana, me dice doña Juana de Pimentel que me levante. Con la legaña pega en el ojo y que abra la ventana y espere. Ya, doña, ¿pero a quién espero? Marta, que esperes. Yo me llevé el ajuar. Como había poca luz, mejor no lo enseño. Eso lo dejamos en el baúl. El caso que en torno a las 5 menos cuarto así apareció Íñigo de Mendoza, el duque del Infantado. Había escalado este castillo por la noche con su ayo y me dice que vaya corriendo a despertar al capellán. ¡Al capellán! A esas horas. Mejor no os digo lo que salió por esa boca. El caso que en torno a las 6 de la mañana mi niña estaba vestida de novia y se casó con Íñigo de Mendoza. Nada más que estábamos de testigos, su madre, el ayo de Íñigo y yo. Bueno, y el párroco, que tenía todavía la cara un poco de enfado. El caso es que al día siguiente, doña Juana me dicta una carta para Enrique IV. En resumidas cuentas, le dijo en la carta que si todavía quería a su hija para su privado, que ya estaba usada y preñada. Imaginaros en aquella época lo que supuso esa carta. El caso es que, bueno, después los dueños fueron sucesivos duques del Infantado. Mi memoria ya me empieza a fallar, os he dicho que tengo más de 600 años. El caso que en torno a 1812, mi casa, este castillo, estaba un poco, vaya, abandonado. Me tenían aquí sola. Y como la guerra de independencia quemaron tantas casas y hubo un ataque de viruela tan grande, decidieron el párroco y los arenenses ponerme de vecinos a los muertos. Sí, sí, que hicieron mi casa cementerio. En 1853, pues el duque de Pastrana se enteró, no sé muy bien por qué, que esto era cementerio. Y el amigo, en vez de ayudarme, lo que decidió es regalar este castillo a los arenenses para que fuera cementerio. 97 años tuve a estos vecinos. El caso que en 1908 se retiró todo, así que tranquilos. No queda nada, no hay ningún fantasma. Ninguno de verdad. Que no. El caso es que este castillo, más o menos con el tiempo, me le han dado vida. Y en el patio de armas, en los veranos, me traen trovadores geniales. Por ejemplo, este verano me han traído unos trovadores, ¿cómo se llamaban? Ah, sí, hombres G.
Y ha venido también Amaral. Ah, bueno, y unas justas muy extrañas. Los caballeros no vienen con caballos, con unas cosas que llaman bicicletas. Y en vez de llamarlo justas, ¿cómo lo llaman? Ah, sí, maratón de BTT. Ni idea. El caso es que aquí ha habido un torneo de pádel, en la vida he visto eso, o un campeonato de boxeo. Estas cosas que hacéis los del siglo XXI. Pero bueno, a mí mientras me tienen entretenida. Y ya os he contado mi historia, así que si no os importa, me voy a dar un paseo que hace muy buen día. Pero además del valor histórico y monumental, no podemos obviar el gran uso que el consistorio arenense está dando a esta edificación. La Torre del Homenaje recibe visitas guiadas de martes a domingo, luego tenemos grupos concertados también que nos pueden realizar la visita, y en cuanto al patio lo utilizamos para todo tipo de actividades, y por todo tipo me refiero a teatro, zarzuela, heavy metal, DJs, varietés, competiciones deportivas, absolutamente todo lo que tenga que ver con la cultura. Tiene un futuro con una vida muy amplia, porque tanto el patio a nivel acústico como las características, la ubicación que tiene dentro de la población, como la propia Torre del Homenaje y su historia, además, bueno, pues nuestra inquilina nos aproxima un poquito a la época del castillo. Creo que muchísima gente va a poder disfrutar del edificio durante muchísimos años. Y decimos adiós desde Arenas de San Pedro a nuestro paseo por la ruta de los castillos de la provincia de Ávila. Esperamos que hayan disfrutado de estos símbolos de Castilla y León y del ADN de todos nuestros vecinos. Nos despedimos.